muchas gracias. Nos da mucho gusto estar con ustedes y tener la oportunidad de compartir ideas sobre un tema tan apasionante como es los estilos de aprendizaje. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Los estilos de aprendizaje surgen desde el enfoque cognitivo de la educación. Por primera vez se piensa que los estudiantes son personas únicas y diferentes, y entonces empiezan a aparecer una serie de estudios, de teorías que nos van a hablar de las diferentes maneras en que cada estudiante puede aprender. Y lo primero que decimos, bueno, ¿qué es un estilo de aprendizaje? El estilo de aprendizaje es la manera en que la persona percibe, procesa, integra y recuerda la información. Es decir, cada persona tiene una manera de aprender, y esta manera de aprender, aunque es más o menos estable, se va a ir modificando de acuerdo a las situaciones, a los intereses, al contexto, a la tarea. Hay una serie de variables. Tania, ¿nos quieres comentar estas variables? Bueno, por un lado están las variables ambientales, que tienen que ver con el espacio, por ejemplo, la temperatura, la luz, el sonido, el horario. También hay variables emocionales que específicamente tienen que ver con la motivación, la personalidad, la perseverancia, las creencias. Yo creo que este punto de las creencias es sumamente importante, porque lo que yo creo que puedo lograr es lo que voy a lograr. En mi experiencia en la Facultad de Medicina, algo que yo trabajo mucho con los alumnos es, antes que nada, como este sistema de creencias, este mapa del mundo que ellos construyen y que implica y que afecta directamente a la motivación. Los alumnos que no creen que puedan con la materia de bioquímica, por ejemplo, o que no puedan con la materia de anatomía, seguramente van a hacer cosas, van a dejar de trabajar o van a hacer una u otra cosa, o van a dejar de hacer cosas justamente por este tipo de creencias. Y bueno, también está en la parte sociológica. ¿Querías decir algo? Sí, yo creo que esto es importante, lo que mencionas de las creencias, porque si yo estoy convencido entonces de que soy muy bueno para anatomía, seguramente le voy a dedicar más tiempo al estudio de la anatomía, voy a ir más entusiasmado a las clases y me va a ir mucho mejor en los exámenes, ¿cierto? Es cierto. Bueno, y en relación con las variables sociológicas, también tiene que ver cuando estoy aprendiendo cómo son mis compañeros, el grupo, cómo se comportan, cómo me siento con ellas. La diversidad va a influir en la manera que yo aprendo, pero también tiene que ver con la tarea. Lo que me demanda, según la finalidad y complejidad, va a ser el estilo que yo utilice. También las estrategias. ¿Qué estrategias conozco y qué estrategias aplico? Creo que algo muy frecuente que sucede al inicio de la carrera de medicina es que los estudiantes utilizan una serie de estrategias que ya no les funcionan y se empiezan a angustiar y a preocupar. ¿No estoy en la carrera adecuada? ¿No soy un buen estudiante? Y lo único que ocurre es que la manera de aprender tiene que ser distinta, la estrategia utilizada, porque ahora hay más información y es información mucho más compleja. Exacto. Y muchas veces yo trabajo con los alumnos un poco la analogía con aprender a manejar, ¿no? Al principio las nuevas estrategias tal vez son un poquito difíciles de aplicar, pero después si uno trabaja en ellas, se vuelven como un hábito que les permite poder estudiar más fácil y mucho más rápido. En ocasiones los alumnos me dicen, bueno, es que yo leo, subrayo y esa es mi manera de estudiar, esa es mi manera de aprender. Cuando les tratamos de dar otro tipo de estrategias, no sé, por ejemplo, hacer mapas mentales, cuadros comparativos, no sé, mapas conceptuales, al principio ellos creen que es perder el tiempo haciendo este tipo de estrategias, pero después se dan cuenta que esto les ayuda a procesar la información, a ponerla en sus palabras y eso les permite aprender. Bien,
Pues para empezar a estudiar los estilos de aprendizaje, uno de los primeros estudios que aparecen es la preferencia que cada uno tenemos para percibir la información, y hay diferentes clasificaciones. La primera que vamos a ver hoy es que hay alumnos más visuales, más auditivos y más kinestésicos o senestésicos. No quiere decir que seamos totalmente visuales o totalmente auditivos, sino que uno de estos tres preferencias es la que utilizamos con mayor frecuencia, otra la usamos menos tiempo y hay una que generalmente tenemos por ahí medio olvidada. Vamos a ver entonces cómo son los visuales. En los visuales hay un mayor recuerdo de imágenes. Nos gusta aprender con imágenes, con esquemas, con dibujos, y es algo muy interesante, pero si nosotros vemos el cuaderno de un alumno visual, vamos a ver que está muy cuidado, muy ordenado, muy organizados los temas, y por supuesto en las clases les gustan que se muestren muchos esquemas, muchas imágenes, y tienen una cualidad: pueden abstraer fácilmente la información, es decir, de todo aquello que están viendo, pueden ver cuáles son las ideas más importantes, las esenciales, y pueden hacer una abstracción de la información. Sí, me parece bueno que este canal perceptivo es sumamente importante, especialmente en los alumnos que en este momento están en pregrado, iniciando pregrado, porque son alumnos que son parte de la generación NET, y estos ya nativos digitales. Es sumamente importante esta parte visual, la visualidad para aprender y para acercarse al mundo y para conocerlo. Esto quiere decir que van cambiando los estilos de aprendizaje en cada contexto, en cada época, y hasta en nosotros, como vimos a través de las variables, lo vamos modificando. Bueno, pues además de los visuales tenemos los auditivos. En ellos predomina la capacidad de escucha. Les gusta aprender escuchando. Y claro, suelen ser buenos conversadores y hacen explicaciones detalladas. Imagínate, Tania, un profesor auditivo que nos va a explicar con mucho detalle, explicaciones muy, muy largas, muy cuidadosas, y tienen un alumno visual. Pero el profesor no está usando imágenes y solamente está hablando, dando explicaciones muy buenas, pero muy detalladas. ¿Qué pasará con este alumno? Son justamente los alumnos que les cuesta trabajo este tipo de clases, y no nada más que tenga un alumno, sino la mayoría de sus alumnos ya son visuales, y a veces son los alumnos que piensan que este tipo de clases son aburridas, son tediosas, que les falta como ver para creer, ¿no? Bien, pues entonces el auditivo es interesante, que tiene una amplia vida interna, pero aunque hablan mucho y muy detallado, nunca hablan de ellos mismos. Les gusta hablar del paisaje, de libros, de los contenidos, pero su vida interna, aunque es muy rica, la mantienen más personal. Hasta en su manera de vestir son especiales, son muy conservadores, mientras que el visual pues va a estar muy a la moda, combinando muy bien sus colores. Y les gusta aprender rítmicamente, como cuando nos aprendemos las tablas de multiplicar, o cuando estábamos en la primaria que nos aprendíamos rítmicamente un poema y de repente se nos olvidaba una palabra y teníamos que empezar otra vez todo para poder recordar. Pues además de los visuales y auditivos, en esta clasificación tenemos a los senestésicos o kinestésicos. Este tipo de alumno es impulsivo, muestran muy fácilmente sus emociones. Si un kinestésico, vamos a suponer un profesor, llega enojado al aula, inmediatamente todos sus alumnos van a saber que viene de mal humor o que no está en su mejor momento. Y en el aula, al alumno le gusta cambiar de lugar y de postura al estudiar. Para un kinestésico sería muy difícil estar en una biblioteca muy quietecito, estudiando y aprendiendo. Necesita moverse, por eso le gusta mucho trabajar en grupo, estudiar con sus compañeros. Y recuerdan más lo general que los detalles, mientras que el auditivo se va mucho al detalle. Los kinestésicos aprenden más las cosas generales que los detalles.
y por supuesto les gusta aprender haciendo. Sí, es lo que iba a comentar, son alumnos que necesitan más la práctica, ¿no? El hacer, no tanto el escuchar y nada más observar. Que bueno, esto no son recetas de cocina, ¿no? Todos de una u otra manera tenemos estos canales y aprendemos por medio de estos canales, pero yo creo que en ese sentido es interesante ver cuál de nuestros canales está más desarrollado o por qué canal aprendemos más, y es importante reflexionar nosotros como profesores a qué estamos respondiendo más. Si estamos dando clases donde nuestros alumnos visuales tal vez le falta ese apoyo visual, ¿qué estamos haciendo? Yo creo que también eso es importante reflexionar. Claro, y entonces esto nos lleva a tratar de dar clases donde atendamos al kinestésico, tratar de que hagan algún ejercicio, al auditivo haciendo explicaciones, pero también creando imágenes para los visuales. Pues aquí hay otra clasificación que es muy interesante porque está basada en el modelo de aprendizaje de Kolff. David Kolff nos dice que para aprender necesitamos 4 fases. La primera es la fase de actuar, la siguiente es la fase para reflexionar, es decir, en la primera hacemos una búsqueda de información, en el segundo momento ya tenemos la información y empezamos a reflexionar sobre ella. Después la integramos, la sintetizamos en una teoría y después tenemos que experimentar, trabajar sobre ese estilo. Pues Jone y Alonso hacen un cuestionario y encuentran que de repente hay alumnos que se quedan en uno de estos momentos y van a ser los activos. Otros van a ser reflexivos, otros teóricos y otros pragmáticos. Veamos cómo es cada uno. Primero vamos a ver el activo, el estilo activo. El estudiante activo le encantan los nuevos retos, pero entonces, ¿cuál va a ser su problema, Tania? Que a veces las clases no permiten esta actividad del alumno. Y bueno, perdón, quiero hacer un paréntesis. Creo que es importante también preguntarnos por qué como tutores o profesores nos es importante saber estos distintos estilos de aprendizaje, ¿no? ¿Por qué es importante saber que todos estos estilos de aprendizaje los podemos encontrar como tutores tanto en el hospital como en el aula? Claro. Y esto nos hace ver otra vez lo que dice el enfoque cognitivo. Cada alumno es único, es un ser irrepetible y el estilo de aprender, algunos autores dicen que es como la huella digital. Cada uno aprendemos con un matiz único y un matiz distinto. Y bueno, regresando a nuestros alumnos activos, uno de sus problemas es que como son tan activos y les gustan las cosas nuevas, dejan las tareas inconclusas. Pero por supuesto, les gusta trabajar en equipo, son entusiastas, son improvisadores, son muy animados. En ese sentido, el estilo activo son alumnos que también animan al grupo, ¿no? Que motivan a los compañeros. A veces no son los que concretan, ¿no?, las tareas, pero son los que son como un motor, ¿no?, en el grupo. Los que están moviendo, ¿no?, las nuevas actividades. Luego viene el alumno reflexivo, que sería el segundo momento de aprender. El alumno reflexivo hace análisis cuidadosos, es muy observador, tiene una buena capacidad de escucha, es muy precavido y pueden ser entonces buenos investigadores y van a ser muy previsores. El siguiente momento del aprendizaje es el teórico. El teórico, decíamos, es el momento de análisis, sobre todo de sintetizar, de llevar todo de una manera lógica y racional. Es muy metódico, muy estructurado. Es un alumno, si está dentro del estilo teórico, muy perfeccionista, muy disciplinado. Sí. Aquí, bueno, me hace pensar con esto que nos explicas, que todos estos son recursos sumamente valiosos para en nuestros grupos y en las aulas o
o en el espacio o en el escenario de educación que nosotros estemos, ¿no? Saber estos estilos de aprendizaje nos pueden permitir que ciertos alumnos ayuden a otros alumnos, que ciertos alumnos motiven a otros, que ciertos alumnos sean guía en una o determinada tarea, dependiendo también de los objetivos que tengamos, ¿no? De los propósitos. Claro. Bueno, ya vimos activo, reflexivo, teórico y ahora vamos a ver el estilo pragmático. El pragmático lo que quiere de inmediato es aplicar las ideas. Aquí están integrando lo teórico con lo práctico, son muy realistas, eficaces, están buscando solucionar problemas. Y ojalá y todos tuviéramos bastante de cada uno de estos estilos para cumplir con el ciclo de aprendizaje de Kolb. Kolb también hace su propio cuestionario y él lo que hace es que habla del alumno que le gusta aprender de las experiencias concretas y los llama divergentes, del alumno que prefiere aprender observando reflexivamente y a este grupo lo denomina asimiladores, quien aprende a través de la conceptualización abstracta y los llama convergentes, y a quien le gusta aprender a través de una experimentación activa y los llama acomodadores. Es decir, Kolb lo que está haciendo es midiendo la experiencia concreta versus la abstracta. ¿Quién prefiere experimentar concretamente o abstractamente? Y la preferencia. ¿Quién prefiere ser un observador pasivo versus el que prefiere ser un observador activo? Y con ello nos da esta clasificación. Ya al investigar en los estudiantes de medicina se encuentra que los mejores alumnos son los que tienen el estilo convergente, es decir, los que aprenden de la abstracción, porque desarrollan estrategias analíticas y con énfasis en el método deductivo. Y los mejores profesores son aquellos que atienden, por supuesto, como lo acababas de mencionar, a los diferentes estilos. Esto es lo que se ha encontrado en medicina. Un modelo que me parece muy atractivo y muy interesante y donde vale la pena que cada uno pensemos dónde estamos, es el modelo de Newell y Entwistle, que hablan del alumno que tiene un enfoque superficial, el alumno con enfoque profundo y el que tiene un aprendizaje estratégico. Veamos cada uno de estos estilos. El alumno superficial es quien memoriza mecánica y repetitivamente. Se aprende los detalles, pero están desconectados, no están debidamente integrados. Lo que le interesa al alumno es simplemente: yo quiero pasar mi examen, yo quiero acreditar y quiero tener buenas calificaciones. Entonces el estudio, en vez de ser algo que se disfrute, es algo impuesto. Tengo que estudiar porque si no quedo mal con mis profesores, porque si no baja mi promedio, porque si no mis papás se van a sentir desilusionados de mí. Sí, es como una motivación más externa, ¿no? Lo Efectivamente. que mueve a este enfoque más superficial, ¿no? Y como decías, bueno, en esta parte de memorización mecánica y repetitiva, cuando el alumno se queda ahí, no conoce en realidad el porqué de lo que está estudiando. Y aquí hay una palabra que me parece muy importante, ¿no? No disfruta el estudio. Uh-huh. Se vuelve una etapa como muy complicada, muy difícil. En contraste, el enfoque profundo sí disfruta el aprendizaje. ¿Por qué? Porque está entendiendo, está comprendiendo, está sintiendo que está adquiriendo nuevos conocimientos. Es cuando decimos: ya me cayó el 20, ya entendí por qué está pasando esto, ya tengo una comprensión de algo. Y aquí lo interesante es que los detalles no están aislados, porque se contempla lo general y ahí voy poniendo cada detalle que voy aprendiendo. Además tengo una actitud más crítica, más reflexiva, menos mecánica, menos repetitiva. Sin embargo, ¿qué tipo de estudiante crees que tenemos en el
primero y segundo año de la carrera de medicina? ¿Superficial o profundo? Bueno, en mi experiencia yo me he topado más con alumnos que están en el enfoque superficial. Ahorita estaba recordando, pero también estaba recordando que hace poco tiempo me fue a ver un alumno que tenía un estilo de aprender sumamente profundo. Él disfrutaba, le importaba aprender por aprender, comprender los temas, relacionarlos, siempre se iba más allá de lo que el profesor daba o de las guías de estudio, buscaba en internet, buscaba en videos, pero no le iba muy bien en los exámenes, ¿no? Justamente en los famosos departamentales de la Facultad de Medicina, y él se sentía muy mal, se sentía también como muy mal con la institución, porque él reconocía que era un alumno especial en ese sentido y que los profesores lo reconocían, pero algo estaba haciendo o algo le faltaba hacer para también acreditar los exámenes, que es una necesidad institucional para poder pasar de año, ¿no? Entonces, bueno, no le interesaban las calificaciones, pasar por pasar, le importaba mucho aprender, pero también le estaba haciendo falta esta parte que tiene que ver, yo creo que con el siguiente enfoque, ¿no? Que es el estratégico. Claro, y yo creo que aquí mencionas algo muy importante, Tania. Si nuestras evaluaciones, cuando usamos reactivos de opción múltiple, suelen ser memorísticas y repetitivas, estamos como institución propiciando que el alumno tenga un enfoque superficial. En cambio, si nuestros exámenes fueran de mayor comprensión y aplicación del contenido y menos repetitivo, también tendríamos mayor posibilidad de ayudar a nuestros alumnos a ir a un enfoque profundo. Y efectivamente, las investigaciones que han hecho los autores Newbull y Entwistle han encontrado que en el primero y segundo año de la carrera predomina, desafortunadamente, el estilo superficial. Y ahí tenemos que ver mucho la manera en que estamos evaluando. Y como decías tú, aquí hay un estilo muy interesante, el aprendizaje estratégico. Es el alumno que está dirigido al éxito. Si en el primero, como dijiste tú, hay una motivación externa, la calificación, que los demás me vean bien, en el estilo profundo es más interna, yo quiero aprender, quiero conocer, quiero ser mejor. Aquí hay una combinación, hay tanto interno como externo. Quiero aprender, pero quiero tener buenas calificaciones. Quiero comprender las cosas, pero quiero quedar bien con mis profesores. Entonces, este tipo de alumno le interesa mucho dar una buena impresión y, por supuesto, le interesan también las calificaciones. Y su actitud es una actitud de competencia en el sentido de competir con sus compañeros. ¿Y es qué tipo de competencia? Competir con los compañeros es una competencia positiva para el grupo? Es una pregunta. Sí. Es una competencia positiva para él. Es más individualista, Ya. El alumno estratégico. Y le va bien porque le va a cargar. Antes decíamos que cargaban el portafolio del profesor, ahora va a ser la laptop del profesor, le va a ayudar al profesor, o sea, va a quedar con bien en todos sentidos, ¿no? Ya. Desde el punto de vista social como desde el punto de vista académico. Sí, ahorita estoy recordando algo que frecuentemente escucho con los alumnos. Algunos alumnos, su discurso comienza con estudio para no reprobar, ¿no? O sea, con esta percepción de que el estudio es para no reprobar, y aquí veo, bueno, en el aprendizaje estratégico que está dirigido al éxito, ¿no? Serían, en este caso, como alumnos que están estudiando para que les vaya bien, ¿no? No en este pensamiento que desgraciadamente encuentro mucho en los alumnos de estudiar para no reprobar, ¿no? Uh-huh. Bueno, y aquí hay otro muy interesante, y ahí pusimos una liga que nos gustaría que la tomaran, porque ahora estamos viendo un cuestionario basado en los modelos de cuadrantes cerebrales de Hermann, pero no se refiere a los estilos de aprender, sino a los estilos docentes. Y es muy interesante porque hay un entrecruzamiento del modelo de Sperry, donde nos habla que a veces usamos más nuestro hemisferio izquierdo y entonces vamos a ser
muy racionales, muy puntuales, muy lineales, y a veces usamos nuestro hemisferio derecho, y entonces somos creativos, imaginativos, artísticos, pero también con los cerebros cortical y límbico de MacLean. MacLean dice que tenemos tres cerebros: el reptiliano, que sería el más antiguo, que tiene que ver con toda nuestra parte instintiva, nuestra sexualidad, y el cerebro cortical y límbico. El límbico relacionado fundamentalmente con nuestras emociones y el cortical con nuestro razonamiento. Entonces él hace una clasificación de estilos muy interesante, porque habla del cortical izquierdo, el cortical derecho, el límbico izquierdo y el límbico derecho. Pero lo que sí encontramos aquí en esta liga, que nos interesa que la copien, que ustedes pueden entrar, contestar el cuestionario como docentes y encontrar cuál sería el estilo de ustedes. Sí, a mí me parece que esto es como un buen ejercicio de reflexión, ¿no? O sea, creo que es muy complejo el pensar que un cuestionario me puede decir específicamente cuál es mi estilo de aprender o de enseñar, pero creo que es un ejercicio muy interesante, ¿no? Como docentes, el lo que puede arrojar este cuestionario. Claro, y vamos a ver cómo nos clasifican cada uno de estos estilos. Bueno, primero aquí hay un ejemplo de las preguntas que sería muy interesante. Son 10 preguntas nada más, o sea que es un cuestionario que me parece muy útil, porque con 10 preguntas, este es un ejemplo de una de las preguntas, y cada pregunta nos dice de qué nos está hablando. Nos habla de personalidad, en este caso de la preparación de las clases, y lo único que vamos a tener que hacer nosotros es seleccionar una, pero hasta podemos poner 2 respuestas. Es un cuestionario muy flexible, porque a veces nos cuesta mucho trabajo decir dónde estoy en estas preguntas. Y aquí en la preparación de las clases, estas serían las 4 preguntas. En general, me gusta preparar las clases sobre un tema distinto o secundario para entretenerme. O sea, sería el profesor que se sale del tema porque busca algo que le gusta en la preparación de clases. La segunda opción dice: en mis clases reservo una parte importante a la improvisación. El profesor que siempre va a dejar espacio para decir algo que se le ocurra en el momento, de acuerdo a cómo percibe su grupo, por ejemplo. La tercera opción dice: me canso más preparando mis clases que dándolas. Previamente preparo una forma de avanzar precisa y cronometrada, y lo único que tienen que hacer los alumnos es ejecutarla. Es el profesor que hace una preparación muy, muy minuciosa y muy cuidadosa de sus clases. Y la siguiente opción dice: antes de elaborar el material de una clase, tengo necesidad de preparar un desarrollo lógico y racional, como un esquema de para dónde voy y qué voy a hacer antes del inicio de clase. Entonces, cada uno de nosotros seleccionaríamos, ahí ustedes pueden empezar a pensar qué contestarían, y tiene que ver entonces con la clasificación que vamos a ver enseguida. Podríamos ser cortical izquierdo, y el cortical izquierdo, ¿cómo se comporta? Pues generalmente es frío, distante, intelectualmente muy brillante, le gusta evaluar las situaciones, lo que ocurre a su alrededor, pero es competitivo y en algunos momentos puede ser irónico. ¿Cuáles son los procesos que utiliza el cortical izquierdo? El análisis, el razonamiento lógico, y procede por hipótesis. Siempre está planteando las hipótesis que puede ocurrir. ¿Cuáles son sus principales competencias? Su capacidad de abstracción, es cuantitativo, es técnico y puede resolver problemas. Este sería nuestro cortical izquierdo. Desafortunadamente, creo que yo no soy cortical izquierdo. No tengo todas estas cualidades. Veamos el cortical derecho. El cortical derecho, ¿cómo se comporta? Es original, tiene buen humor, le gusta arriesgarse, pero en sus clases puede saltar de un tema a otro. Es muy independiente y sus procesos son la conceptualización, la síntesis, aquí ya aparece la imaginación,
actúa por asociaciones y sus principales competencias son creatividad, innovación, puede tener visión de futuro y intereses artísticos. Ahora vamos a ver el límbico izquierdo, esta combinación de emociones pero con preferencia de lo racional y lógico. ¿Cuál es su comportamiento? Generalmente es introvertido, muy controlado, conservador y le gusta el poder. ¿Cuáles son sus procesos? Planifica, es muy metódico, por tanto lleva una secuencia muy lógica y sus principales competencias son capacidad de administración, de organización, conductor, un trabajador consagrado. Aquí empieza a combinar cosas, parece interesantes. Y finalmente viene el límbico derecho. Aquí tenemos tanto emociones como el hemisferio derecho y el comportamiento es extravertido, muy espontáneo, lúdico, le gusta el juego, las cosas divertidas, es muy hablador, muy idealista, pero tiene un gran defecto, no tolera la crítica, reacciona mal a las críticas de los demás. ¿Cuáles son sus principales procesos? Integra por la experiencia, una fuerte implicación afectiva, trabaja con los sentimientos, escucha, pregunta y necesidad de armonía. Yo me encuentro aquí y cuando hice el cuestionario fue uno de mis puntajes más altos. Y a veces en el aula me preocupa más que mis alumnos estén a gusto y cómodos y me olvido de los contenidos. Por eso yo creo que ningún extremo es bueno y ojalá podamos combinar los diferentes estilos. ¿Cuáles son sus competencias? Relacional, dialógico, enseñanza y le gusta mucho y disfruta el trabajar en equipo. Pues con esto hemos terminado. Muchísimas gracias y abrimos con mucho gusto el tema si es que tienen alguna pregunta, algún comentario sobre este tema tan apasionante que son los estilos de aprendizaje. Sí, aquí tenemos una pregunta, pero es referente al cómo se tiene y cómo se valora lo que es el déficit de atención y en dónde se recomienda para poderse dar en este sentido de lo que estaban de los estilos de aprendizaje. Claro, yo creo que actualmente, como comentaba Tania, nuestros alumnos son mucho más visuales y kinestésicos y aprenden mucho más haciendo, pero algo que es preocupante es que efectivamente no sé si ahora sabemos más cómo detectar o estamos encontrando un mayor número de alumnos con déficit de atención. Esto, por supuesto, afecta el estilo de aprender. Es independiente de nuestros estilos de aprendizaje, pero el alumno que tiene déficit de atención y que tiene más cualidades de relación social y demás, va a tener mayor éxito que el que no. Pero aquí sí ya necesitamos un tratamiento de tipo psicológico para atender a los alumnos con déficit de atención. En la Facultad de Medicina, bueno, Tania está atendiendo la parte psicopedagógica y cuando encuentra un déficit de atención lo tiene que canalizar al Departamento de Salud Mental para su debida atención. Aquí ya sí se requiere, nos salimos un poco del ámbito del estilo de aprendizaje y sí se requiere un apoyo de tipo psicológico. Pero es una excelente pregunta porque sí hemos encontrado muchos alumnos con problemas de déficit de atención. A veces es muy leve y no les perjudica mucho en el aprendizaje, pero a veces sí obstruye su capacidad de aprender. Y bueno, también lo que hemos observado, que muchas veces los alumnos creen que tienen un problema de déficit de atención, que tienen un problema para atender, para concentrarse, y no es una situación de déficit de atención, sino que
los profesores o el estilo de enseñanza de los profesores están como muy divorciado del estilo de aprender de los alumnos. Entonces yo he tenido muchos alumnos que creen tener esto y cuando platicamos vemos que en realidad ellos aprenden de una manera muy distinta a lo que el profesor les trata de enseñar y no están atendiendo, no se están concentrando porque no han encontrado las mejores estrategias para aprender, pero no es porque tengan un déficit de atención. Sí, uno de los grandes problemas en este momento por la gran cantidad de estímulos que tenemos todo el mundo alrededor es justamente la distracción y la falta de concentración de los alumnos que no necesariamente, como dijo Tania, caen dentro de una clasificación de déficit de atención. Muchísimas gracias por su pregunta. Otra pregunta en cuanto al estilo de aprendizaje en el estilo activo, muchas veces se ve reflejado en cuanto a que esa persona que tiene ese tipo de aprendizaje es conflictiva. En este sentido, ¿hay algún otro tipo de apoyo en el que se pueda decir que es realmente un estilo activo? Sí, bueno, el estilo activo no es conflictivo, al contrario, es como muy entusiasta, anima, le gusta trabajar en grupo, pero lo que sucede es que a veces en el aula queremos más bien alumnos muy pasivos, muy disciplinados, que estén muy quietecitos, muy atentos, y el alumno activo está requiriendo de búsqueda de información, de estar haciendo, más que hacer cosas, buscando nueva información. Pero el estilo activo es un estilo más bien positivo. Ahora, creo que su pregunta más va en el sentido del alumno kinestésico que a lo mejor se está moviendo mucho en el aula o está con la pluma clic, clic, clic y nos está distrayendo o está haciendo ruiditos o moviendo el pie o codeando a su compañero de junto o mandando notitas y que nos es molesto a los profesores porque si sabemos que todos nos distraemos fácilmente y tenemos un alumno que se está en constante movimiento, nos va a distraer mucho más. Pero aquí lo ideal como docente es que tuviéramos más actividad en el aula para canalizar esta energía y esta actividad del alumno en hacer cosas que fueran cosas productivas o que le permitan a él aprender mejor. Pero es cierto, a veces queremos alumnos muy tranquilitos para que no perdamos tampoco nosotros la concentración como docentes.